porque si no, sencillamente cualquier movimiento que hagamos de la variable no va a afectar a la variable final, pero también tiene que ser controlable. Porque yo digo, yo voy a controlar la liquidez monetaria, que es depósitos efectivos, depósitos a la vista a plazo. Puede ser que mi grado de control no sea mayor. La variable monetaria, que yo tengo más control, es la base monetaria, es la que yo emito como Banco Central, no la liquidez monetaria, porque la liquidez tiene que ver con la creación de depósitos finales, depósitos, digamos, bancarios a través del crédito. Entonces, y lo otro es la variable instrumental, que es aquella variable que yo utilizo que es para el control fino para afectar la variable final. Por ejemplo, a la variable intermedia. Por ejemplo, mi control es la base monetaria. Entonces yo puedo utilizar las operaciones de mercado abierto. Porque con las operaciones de mercado abierto, la compra y venta de bonos, yo tengo un control más o menos fino y adecuado de la base monetaria como tal, porque estoy afectando los activos internos del Banco Central. Entonces, controlo la variable final, perdón, controlo la variable instrumental, controlo la variable intermedia y finalmente la variable final de la política monetaria. Perdón. Perdónenme. Entonces, en el diagrama número 2, ustedes pueden ver cuál es la mecánica de actuación de la política monetaria. Es cuál el instrumento de política, la variable instrumental, pues la operación de mercado abierto, la tasa de descuento, luego la variable intermedia, que puede ser el agregado monetario, la tasa de interés, y finalmente la variable final, pues crecimiento o actividad económica, ¿no? Claro, siempre hay el tema, y nunca hay quien falte, de que diga que el Banco Central puede afectar las variables reales de la economía. Esa es una discusión que nunca termina. Lo que yo sí le puedo decir es que si los bancos centrales actúan sobre las variables reales o pueden controlar las variables reales de la economía, bueno, sencillamente, es decir, vamos a llamar variable real al crecimiento económico, que no es algo nominal, es real. Es la cantidad de bienes valorados a un precio determinado en un año base. Si el Banco Central pudiese controlar una variable real, bueno, el mundo no sería lo que tenemos hoy. Porque sencillamente cuando hay una contracción de la economía, el Banco Central expande y se asegura que la economía crezca. Y eso no necesariamente es verdad. No necesariamente es cierto. O todas las economías crecerían, y eso no es el caso. Entonces, yo creo que el ámbito en el cual actúa la política monetaria es esencialmente el campo de lo nominal, de las variables nominales, que es donde está el énfasis, donde está la relación más directa del dinero con la economía. Insisto, si usted tiene una recesión como aquí en Estados Unidos y en el mundo ahorita, tú no es, pero tienes que estimularla, pero sabiendo que eso tiene un plazo. Porque, ¿cómo hace el Banco Central para estimular la economía? El Banco Central empieza a comprar bonos que emite el gobierno. Esa compra de bonos se transforma en liquidez y la liquidez sale a la calle, ¿verdad? Se expande el gasto, ¿verdad? Y la economía empieza a dinamizarse. Pero más allá de esto, tú tienes que tener las condiciones que hagan propicia que la oferta que se va a generar sea una oferta permanente y no una oferta, digamos, que reaccione inmediatamente a la demanda, pero que no haya capacidades instaladas, no haya innovación, se copie todas las capacidades instaladas, no haya expansión hacia nuevas capacidades y ahí se agota el crecimiento, ¿verdad? Eso es uno de los problemas que tiene una política expansiva. Y el otro es, bueno, claramente el financiamiento. O sea, puede ser un financiamiento totalmente inorgánico y en lugar de hacer crecer la economía, lo que puede es hacer que la economía entre en una etapa de inflación. Y se pregunta sobre todo, ¿qué tan complicado para un banco de recuperar? No vi la pregunta, pero la recogemos ahorita, ¿no? Entonces, ese es uno de los dilemas que hay. Eso se llama el fine tuning, el ajuste fino, ¿no? Como el que está cuando los carros tenían carburadores, que el mecánico le iba graduando la entrada de aire y la salida de aire, y entonces el carro quedaba parejito, quedaba dando saltos, se llama fine tuning, un ajuste suave, ¿no? Para evitar sobresalto de la economía. Entonces, sí, claramente tiene una recesión
hay que expandir. Ahora, si tú puedes tener también dilemas, porque suponga que tú tienes una recesión. Lo procedente que es una recesión, una política expansiva, fiscal y monetaria expansiva. Pero tienes inflación. Entonces, tratando de resolver la inflación, la expansión de la economía puede agravar la inflación. Entonces, ahí esos dilemas no son nada fácil de resolver, pero yo cerraría esto diciendo que no hay duda de que en este caso de una recesión hay que inyectar dinero a la economía, y eso es lo que hacen los que creen en el keynesianismo y los que no creen en el keynesianismo, como digamos el caso de los Estados Unidos más recientemente, para poder sacar la economía de la recesión. Ahora, otro tema allí vinculado con la política monetaria es el tema de si seguimos una regla o no seguimos una regla. Una regla es, por ejemplo, y hay varios tipos de reglas, es como planteó Milton Friedman, premio Nobel de Economía por los 80, los de los 80, una regla fija de tasa de crecimiento fija de la economía, de cantidad de dinero. Pero esa es una regla totalmente inflexible, porque de repente la economía no necesita una tasa fija. Puede que la economía requiera más liquidez o puede que la economía requiera menos liquidez. Depende de la coyuntura. En general, las reglas que deben seguir los bancos centrales tienen tres características, tienen tres elementos. Primero, que sean simples, fácilmente entendibles. O sea, que no sea una regla ininteligible, no comprensible, sino que el público sepa los sujetos de la política monetaria, que son el Banco Central, que es que la formula, la banca, que es la que recibe la acción de la política monetaria, y el público, que es el que finalmente va a reaccionar ante esos cambios de la política monetaria, la entienda. La segunda es que sea una regla estable, que no sea sujeto a cambio frecuente. Y ahí viene otro problema, que sea flexible al mismo tiempo. Es decir, si tú te pones una regla de tasa de crecimiento fija del dinero, puedes causar un gran problema en la economía, porque si tienes una situación de inflación y tienes un crecimiento fijo de la cantidad de dinero, esto puede llevar a que exacerbe el ciclo inflacionario, o viceversa, si tienes una recesión. Entonces, ahí está la sabiduría y el arte de la política. La regla más conocida hasta ahora es la regla que está en la ecuación número 13, que es la regla de Taylor. En honor a John Taylor, un economista de la Universidad de Stanford, un gran economista, de los mejores, que en realidad lo que es una función de reacción de cómo tendría que reaccionar el Banco Central con su instrumento de política monetaria, que por lo general suele ser la tasa de interés, de corto plazo, porque la tasa de largo plazo tiene la inflación. Y esa tasa de largo plazo no la controla el Banco Central, fue una tasa de mercado. Esa regla de Taylor, que es muy usada, dice que la tasa de interés hoy de política monetaria es igual a la tasa de interés de política monetaria del periodo anterior, más un factor que tiene que ver con la discrepancia entre la tasa de inflación que estoy observando y la tasa de inflación objetiva. Más otro factor, un gamma o cualquier otros términos, otros parámetros que tienen que ver con la situación de la actividad económica hoy con la situación, el crecimiento objetivo de la economía. Vamos a concentrarnos en eso se llama las brechas de la inflación y el producto. Por ejemplo, en la ecuación 3, claramente que si la inflación hoy, la inflación en T, es igual a la inflación objetivo, el Banco Central, por ese motivo, no tendría que subir ni bajar la tasa de interés, porque ya la inflación objetivo está en el nivel de la tasa que yo preví. En el caso, entonces no hay brecha inflacionaria. En el caso del crecimiento de la economía, si hoy la economía está creciendo 2%
y el objetivo era 2% o algo así parecido a 2%, yo tampoco tendría que hacer nada de política monetaria. Ahora, ustedes dirán, ¿qué término juega, qué papel juega el término T-1, el rezago? Vamos a ver, se los dejo a ustedes para que me digan. ¿Cómo interpretar el primer término a mano derecha de la ecuación 13? ¿Qué significa el T, un periodo rezagado? Vamos a ver, alguien. Ajá. ¿Aló? Vean la ecuación 13. Profesor, el T-1 y TI-1 sería el periodo anterior de la tasa de interés. Sí, 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 claro. Pero ¿cómo lo interpretamos? ¿Qué papel juega ese T-1 ahí? ¿Mm? Ajá. ¿Qué papel? Vamos a ver. ¿Quién está conectado? Que voy a cogerme aquí. Vamos a ver aquí. Emily. Emily, ¿dónde estás? Dime. ¿Aló? Ajá. ¿Alguien? ¿Alguien? Bueno, este factor T-1 es lo que se llama un factor de suavización. Lo que hace la variable rezagada un periodo es que le quita volatilidad a la tasa de interés. Porque cuando tú tienes la variable hoy, que depende del anterior, eso te suaviza las oscilaciones de la tasa de interés. Entonces, un patrón es un mecanismo para suavizar la fluctuación de la tasa de interés. Ahora, el tema aquí con la regla de Taylor, en la ecuación 3, es calcular el parámetro de la brecha de inflación y el parámetro de la brecha de, ¿cómo llaman? De la brecha del producto. Taylor hizo eso para los Estados Unidos, un trabajo muy importante, y determinó que la brecha de la inflación, o sea, entre la inflación objetivo y la inflación actual, es de 1,5. Y para la brecha del producto fue 0,5. Eso significa que el Banco Central de los Estados Unidos fue más adverso a la inflación que promover el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque la ponderación en la regla de la brecha de inflación es mayor que la ponderación que tiene o que tenía el crecimiento económico. Si hubiese sido lo contrario, es decir, que la brecha del producto tuviera una ponderación de 1,5, era un banco central más propenso al crecimiento económico y menos propenso al control de la inflación. De manera tal que para los bancos centrales es capital poder estimar adecuadamente esos parámetros para ver cuánto tienen que subir la tasa de interés, porque no es un problema de subirla o bajarla, es cuánto la tengo que subir o bajar. Cuánto la tengo que subir o bajar. Y eso te lo va a dar los parámetros que acompañan a la brecha del producto y a la brecha obviamente suavizado por la variación, por la variable desfasada de la tasa de interés, que cumple ese papel de evitar oscilaciones, porque lo peor que puede hacer un banco central es generarle ruido a la economía, generarle, digamos, volatilidad con sus tasas de interés. Bueno, en Venezuela la implementación de la política monetaria, digamos, durante un tiempo, en la realidad de esto es que en el Banco Central de Venezuela, en la historia, ha habido pocos periodos de activismo monetario. Porque en realidad lo que jugaba el papel para contener la inflación era el tipo de cambio. O sea, un tipo de cambio fijo, digamos, creíble hasta los años 83, 82, y eso era lo que fungía. Se hizo un esfuerzo posterior en los 90 de más activismo monetario, usando movimientos en las tasas de interés, y resultó. Y después, bueno, ya vino
Y así se siguió. Y ahí se estaba claro que la variable final era la estabilidad de precio en ese momento y se usaba como variable instrumental la base monetaria. La base monetaria y las operaciones de mercado abierto. Cuando después del año 2002 digamos, bueno, el control de cambio de 2005, 2006, ya eso se perdió. Es más, de hecho, ni siquiera publica el Banco Central cuál es lo que llaman el esquema de programación monetaria para saber uno cuál es este mecanismo que hay de política monetaria en el cual tú dices, bueno, yo puedo decir, bueno, ¿cómo juzgo yo al Banco Central si cumplió o no cumplió? Bueno, cuando me diga, pues la variable final. ¿Cómo sé yo que está cumpliendo? Bueno, cuando me diga, mira, la inflación va a estar en un rango entre tanto y tanto, o un valor puntual, para yo saber si cumplió o no. Como un estudiante, uno valora si pasó o no la materia, se perdió con un examen. Entonces, si no tengo examen, no sé si el estudiante pasó bien o no aprobó la materia. Entonces, ¿cómo evalúa un banco central que no publica ni siquiera cuál es su programa monetario? Es más, yo creo que los directores ni siquiera saben qué es un programa monetario, los que están ahorita, porque programa monetario, ¿qué será eso? Entonces, evidentemente, este descontrol es lo que ha llevado a estos procesos de inflaciones tan elevados que ha tenido Venezuela. Ahora bien, pero no todo es color de rosas porque los bancos centrales, a partir de un cierto momento, en los años 90, se sintieron muy incómodos con este modelo de las dos etapas, ¿no? De la variable intermedia para actuar sobre la variable final. Dos etapas se llaman, ¿no? La primera etapa, control la variable intermedia, en la segunda etapa, llego a la variable final. Y algunos países empezaron a cuestionarse eso porque, bueno, no daba resultado. La inflación no bajaba, se controlaba la variable intermedia y la inflación estaba por otro lado. Entonces, unos economistas en Nueva Zelanda crearon una forma distinta de enfocar esto, que se llamó las metas de inflación. Y esto básicamente es que dijeron, mire señores, nosotros no sabemos cuál es el mecanismo de transmisión de la política monetaria, no estamos claros en eso. Lo que vamos a hacer es que vamos a fijar una meta de inflación que se llama Inflation Targeting, meta de inflación, y vamos a usar todos los instrumentos, no un instrumento, todos los instrumentos para alcanzar ese valor. Y así lo hicieron y les resultó. Y de ahí eso se extendió a Canadá, luego fue a Chile y luego así, fue a otros países y es lo que se conoce como Inflation Targeting, mediante el cual el Banco Central lo que hace es que fija una meta de inflación y que puede ser un valor referencial o puede ser también un rango, ¿verdad? En la cual, en ese rango, yo estoy conforme. Por ejemplo, el Banco Central el Banco Central Europeo tiene la tasa de inflación menor a 2%. Es decir, todo lo que sea menor de 2% es una inflación favorable para ellos. El problema está en que le ha venido una deflación. Y cuando viene una deflación, el problema es cómo subir la inflación para que llegue en el rango. Porque la política monetaria, como la conocemos nosotros, está concebida para inflaciones, no para deflaciones. Y el otro problema que hay ahorita, y con esto voy cerrando, es que los bancos centrales tienen un problema ahorita que no conocían, que es que las tasas de interés de política monetaria se están acercando a cero. Se están acercando a cero. Entonces, cuando se te acercan las tasas de interés a cero, el instrumento monetario por excelencia pierde eficacia, porque una tasa de interés en cero quiere decir que el financiamiento del Banco Central a la banca no le cuesta nada. Pero además de eso, ¿cómo hace la banca para gestionar tasas de interés tan bajas? ¿Dónde están los depósitos? ¿Cómo capta depósitos? Con tasas de interés del 1% o menos por ciento. ¿Quién se siente estimulado a tener depósitos? Entonces, la gente se corre hacia el mercado de capitales con los problemas que eso trae. Entonces, esta economía moderna hoy de los países desarrollados, por lo menos, tiene ese gravísimo problema de las tendencias a inflaciones muy, muy bajas y tasas de interés súper bajas, que crean problemas para la gestión monetaria. Porque fíjese usted, la tasa de interés, si la tasa de interés real es igual a la tasa nominal,
menos la tasa de inflación. Menos la tasa de inflación. De manera que si tú tienes deflación, las tasas reales son muy altas. Entonces, cuando tasa es cero, tú te quedas prácticamente desnudo porque estás expuesto a tasas de interés reales altas y pueden tener efectos deflacionarios y contractivos de la economía. Porque si la tasa de interés es cero, pero la economía tiene deflación o espera deflación, quiere decir que la tasa de interés real se hace muy alta porque tú tienes que la tasa real es la tasa nominal menos la tasa de inflación. Pero con la tasa de inflación es negativa, termina sumando. Y entonces hace que la tasa de interés real sea alta. Esos son los problemas con la tasa de inflación cero, que pueden generar expectativas de deflación o de caída de la inflación, y lo que se hace es reventar la economía porque hacen que la tasa de interés termine siendo muy real, siendo muy alta, con lo cual lo que, te crea un problema de deflación y un problema de contracción de la economía, que son palabras equivalentes. Es un gravísimo problema, no visto nunca, salvo en los años 30. Y bueno, el problema es cómo se sale de esto, ¿no? Entonces los países lo que han hecho, algunos de ellos, es tratar de devaluar sus tasas de cambio para tornarse más competitivos y al mismo tiempo generar presiones inflacionarias con la devaluación de la moneda para tratar de estimular el consumo y que sume las tasas de interés. Bueno, muchachos, esto es la clase de hoy. No sé si hay una pregunta que podemos hacer, por favor, para que la formulemos y con mucho gusto la tratemos, ¿no? Sí, profesor, permiso. Aquí Régulo, antes de reiniciar la sesión, puede tomar la foto de su pregunta. Aquí pregunta Régulo. Buenas noches, profesor. Unas dudas. ¿En qué momento las políticas monetarias se vuelven inflacionaria? Ineficaz? ¿Será ineficaz? Bueno. Ineficaz. ¿Y siempre las políticas monetarias son aplicables a largo plazo? O sea, ¿tienen un efecto? No. La política monetaria es para el corto plazo. Y se suelen tornar ineficaces cuando va en contra del objetivo. Es decir, cuando una economía que requiere un estímulo fiscal, el estímulo fiscal monetario se da, pero la economía no crece y genera inflación. Eso es ya un indicador. Cuando empieza a haber presión inflacionaria, hasta ahí hay que llegar. Ya no se puede seguir con una política monetaria expansiva porque te va a quedar un problema de inflación y al final va a ser peor. Entonces va a tener que restringir. Entonces es mejor parar a tiempo. Ok, permiso, profesor. Jorge Toro pregunta, ¿qué tan complicado es para un banco central recuperar su credibilidad cuando cambian las condiciones políticas? La historia puede tener un efecto persistente a medio plazo en la percepción del mercado. Sí, este es un buen tema porque los bancos centrales lo primero que tienen es la credibilidad porque destruyen su propia moneda. El caso de Venezuela, o sea, no, aquí no hay política, en Venezuela no puede haber política monetaria creíble, nadie le cree. No van a devaluar y devalúan, no van a inflar la economía y la inflan. Es decir, tienen, no sé si ustedes saben, pero la deuda que tiene PDVSA con el Banco Central por financiamiento monetario, el déficit de PDVSA son 22.000 millones de dólares. 3 veces las reservas internacionales. Es una economía reventada por la expansión monetaria. Cuando eso ocurre, hay que llamar a un tercero. Y ese llamar a un tercero es o dolarizar la economía o poner un ancla muy poderosa que es fijar el tipo de cambio que no se puede evaluar y obligar al fisco a tener un superávit fiscal. Porque eso es lo que causa el problema. Entonces, recuperar la credibilidad es altamente difícil. Altamente difícil. Y tiene que ver con varias cosas. Uno, ¿quién dirige el Banco Central? Sí, los mercados leen mucho la reputación del banquero central. Cómo está conformado el directorio, si el Banco Central obedece o no obedece a criterios del gobierno. Cuando es un banco central, y por eso que los bancos centrales se clasifican débiles y fuertes. Los débiles son los que, digamos, son subordinados al gobierno, y los fuertes son los que no le hacen caso al gobierno y tienen su objetivo, salvo situaciones especiales. Una guerra, una situación como esta, donde los bancos centrales tienen que, digamos, tratar de sacar la economía de la recesión. Los bancos centrales suelen ser instituciones no democráticas, no electas, porque nadie los elige, son nombrados por el Congreso o por el presidente.
y por tanto siempre están sujetos a una ley muy estricta, porque el público, el pueblo, a través del Congreso, le da un instrumento que no tiene nadie, que es emitir dinero. Regular tasa de interés, emitir dinero. Nada más que eso, imagínense ustedes. Es decir, determinar la vida de nosotros. Entonces tienen que rendir cuenta. Y ahí tiene que ver con la credibilidad. Por eso es que todas las leyes de bancos centrales van acompañadas. Le doy el instrumento, pero tiene que rendirme cuenta. Y pongo un objetivo de inflación para ver si lo cumple. Yo te doy el instrumento. Te doy el poder que no lo dio nadie de emitir dinero y de controlar las tasas de interés y regular y emitir y comprar dólares, vender dólares. Todos los instrumentos que te doy. Ahora tienen que rendirme cuenta. Porque es una institución no electa. Y ahí está lo que llama la economía política de los bancos centrales. Okay, ¿Otra? Permiso, profesor. Osvaldo Guedes pregunta, una vez pasado todo el tema del coronavirus, ¿qué deberán hacer los bancos centrales con toda la liquidez que inyectaron durante este periodo de crisis? No, la van a dejar que la economía la absorba con mayor crecimiento, porque si la economía empieza a recuperarse, empieza a demandar más dinero. Entonces, esa liquidez está allí. Ahora, lo grave es, yo creo que el mundo, a pesar de esas inyecciones monetarias espectaculares que ha habido, no va a tener inflación, porque hay mucha capacidad ociosa, hay mucha competencia internacional, digamos, los precios tienen un disuasor, que es la competencia de Asia, que hace que no suban los precios por productos baratos, y los salarios reales no aumentan solamente porque aumenta más el nominal que los precios, sino también porque tú puedes comprar más bienes. O sea me explico, tú, por ejemplo, en Estados Unidos, a ti no te hace falta comprar un carro aquí. Tú puedes tener un lease de un carro y pagas $150 y tienes un carro bueno y lo puedes cambiar 2 años. O sea, antes tú para tener un carro tenías que comprarlo, ahora no tienes que comprarlo, ahora lo puedes tener arrendado. Si los precios de los bienes, por ejemplo, textiles, son sumamente asequibles, es como si el salario real aumentara, porque ahora puedes comprar, el salario lo mides en términos de bienes. Entonces, concluyó diciendo que esta cantidad de dinero no necesariamente va a tener mayor efecto inflacionario. Habrá que ver. En algunos países lo va a tener, claramente lo va a tener, pero no creo que sea el caso de Europa, ni Estados Unidos, ni muchos países asiáticos, ni otros latinoamericanos. Permiso, profesor. Régulo pregunta. ¿Otra? Régulo pregunta, profe, ¿podría repetir, por favor, sobre las políticas monetarias y las presiones inflacionarias? Sí, claro, porque el tema está en que el Banco Central puede crear toda la cantidad de dinero que quiera, toda. Prácticamente no tiene límite. Comprando papeles, así sean papeles de papel toalé, emitidos por el gobierno, que no tienen valor. ¿Cuánto puede valer un título de PDVSA? Ahorita, un título emitido por 100, comprado por el Banco Central, el valor nominal de 100 puede costar 10 céntimos, 20 céntimos si se cotizara en el mercado. Pero el Banco Central da liquidez por 100, ¿verdad? El tema está en cuando esa plata circula, si la gente la demanda. Porque si la gente no la demanda, cae la demanda de dinero, ahí viene el problema, porque la gente saca la demanda del dinero de la economía comprando bienes que no necesita, anticipando la inflación o comprando dólares, previendo que va a ajustar el tipo de cambio. Entonces ahí viene el proceso inflacionario. Entonces aumenta la velocidad de circulación, cae la demanda de dinero y es igual a que aumentaron los precios. Ese es el peligro. Permiso, profesor. Emily pregunta, profesor, buenas. En comparación a otros países latinoamericanos, ¿la política monetaria actúa con mayores o menores rezagos en la economía? Ese es un problema empírico. No hay nada escrito sobre eso que sea verdad para todos. Es un problema de agarrar los números, hacer las regresiones, hacer las técnicas apropiadas y determinar cuáles son los rezagos. Por ejemplo, en los bancos centrales de Chile, en Chile, por ejemplo, mientras cambia la política monetaria, antes, pues no sé ahorita cómo estará esto con toda esta recesión que está viviendo, y eso duraba unos 2 o 3 trimestres, mientras hacía efecto. Es un tema de cada país, hay uno donde es más inmediato, otro donde es menos inmediato, o más inmediato, y dependiendo de la estructura económica de cada país y de los mercados. Profesor, no hay más preguntas. Si algún compañero quiere hacer otra pregunta, adelante. Bueno, si no, hemos terminado hoy y entonces creo que terminamos el programa, ¿no? No sé si valdría de la pena reprogramar otras cosas, ¿no?
Ya verán si nos embarcamos en otros temas porque no hay clase ahora, ¿no? Sí, profesor, nos encantaría que usted nos diera algún, sí, por supuesto, si usted nos puede seguir dando sí, estos seminarios que son... Bueno, vamos a ver. Sí, pero vamos a dar el seminario y vamos a inscribir a los que van a participar, porque y que lo hablamos con sinceridad, porque si no se inscriben y no asisten, ¿para qué se inscriben? Yo entiendo que hay problemas, ¿no? Muchos tienen problemas con internet y con el, ¿cómo se llama esto? Esto de la, se cae la línea, se va la luz. Pero entonces, vamos a definirlo entonces, ¿les parece? Claro que sí, profesor. Sí, de todas maneras, como vamos a estar en el grupo, vamos a que Sí, todos los perfecto. compañeros... Ahí vamos a interactuar. Ahí vamos a interactuar. Ok. Seguro que sí. Bueno, pues. Muchas gracias, Buenas profesor. noches. Hasta luego. Feliz noche para Hasta todos. luego. Gracias.